No camines solo en el bosque de noche. No es un consejo, es una advertencia. Hay lugares donde el silencio no está vacío. Está esperando. Dicen que lo que vive ahí no respira, no camina. Y aún así siempre está más cerca de lo que crees. Personas han entrado a ese bosque confiadas, distraídas, incluso riendo. Y nunca volvieron a ser las mismas. Algunas regresaron, sí. Pero con la mirada perdida, con la voz temblando. Repitiendo una sola cosa. No era la Llorona. Era algo peor. Si estás viendo esto ahora, no es por casualidad. Esta historia no es solo para entretenerte, es para advertirte. Así que antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal. No sabes cuándo podrías necesitar recordar esto. Apaga las luces si te atreves, sube el volumen y escucha con atención. Porque después de oír esto, no volverás a ver un bosque de la misma forma. Todo comenzó con un mensaje. Un audio corto, enviado a las 2:43 de la madrugada. Era de Javier. Un chico que conocía bien esa zona, alguien que no se asustaba fácilmente. En el audio, al principio, solo se escuchaban pasos. Hojas secas crujiendo bajo sus pies. Y su respiración un poco agitada. Luego, su voz. Baja, insegura, como si no quisiera que algo lo escuchara. Si alguien encuentra esto, no vengan a buscarme. Un silencio. Y entonces, algo más. Un sonido, difícil de explicar. No era un animal. No era el viento. Era, como un lamento, pero roto, incompleto. Como si algo intentara imitar un llanto humano, sin saber cómo hacerlo. Javier volvió a hablar, esta vez más rápido. Pensé que era la Llorona, pero no, eso no es ella. Sus pasos se aceleran. Ramas rompiéndose. Algo moviéndose a su alrededor. Se mueve entre los árboles, pero no lo veo. Solo escucho cómo cambia de lugar. El audio termina con un golpe seco. Y un grito ahogado. Después de eso, nadie volvió a saber de él. La policía buscó durante días. Recorrieron el bosque, metro por metro. Pero no encontraron nada. Ni huellas claras. Ni señales de lucha. Solo su teléfono. Tirado en el suelo. A pocos metros de la entrada del bosque. Como si nunca hubiera llegado a entrar realmente. Cuando encontraron el teléfono de Javier, pensaron que todo había terminado ahí. Un simple caso de desaparición. Pero no fue así. Porque esa misma noche, el teléfono volvió a encenderse. Sin batería. Sin señal. Y aún así, reprodujo un nuevo audio. Esta vez, no lo envió Javier. El archivo apareció solo. Sin fecha, sin hora, sin origen. Y lo más extraño es que el audio tenía un nombre. Ya está aquí. Cuando lo reprodujeron, el silencio fue lo primero que se escuchó. Un silencio pesado, incómodo. Como si el aire mismo estuviera contenido. Después, pasos. Lentos. Arrastrados. No eran los de Javier. Eran más pesados. Irregulares. Como si algo estuviera aprendiendo a caminar. Entonces, una voz. Pero no era una voz normal. Era la voz de Javier. Exactamente igual. El mismo tono, la misma respiración. Pero decía algo que él jamás diría. Los encontré. Una pausa. Ahora, ellos también pueden oírte. El audio termina ahí. Nadie supo explicar cómo fue grabado. Ni quién o qué lo hizo. Pero desde ese momento, todo cambió. Porque otras personas comenzaron a escuchar cosas en el bosque. No durante el día, sino justo después de que el sol desaparecía. Primero, eran susurros. Leves, casi imperceptibles.
Como si alguien pronunciara tu nombre. Muy cerca del oído. Aunque no hubiera nadie. Luego, vinieron los sonidos. Ramas quebrándose. Pasos rodeándote. Respiraciones que no eran tuyas. Y siempre, siempre. Esa sensación. De no estar solo. Hubo un hombre que decidió grabarlo todo. Llevó una cámara, luces, equipo profesional. Quería demostrar que todo era una exageración. Que no había nada. Entró al bosque a las 11:17 de la noche. Al principio, todo parecía normal. Caminaba tranquilo, incluso sonreía. ¿Ven? No hay nada aquí. Pero entonces, la cámara captó algo. No al frente. No detrás. Sino, entre los árboles. Una silueta. Alta, inmóvil. Tan oscura que parecía absorber la luz. El hombre no la vio. Siguió caminando, hablando, confiado. Pero la silueta ya no estaba en el mismo lugar. Había cambiado. Más cerca. Sin hacer ruido. Sin dejar rastro. Como si no necesitara moverse para avanzar. Fue entonces cuando él se detuvo. No porque la viera, sino porque la sintió. Giró lentamente la cámara. Y por una fracción de segundo, se reflejó en el lente. No tenía rostro. No tenía ojos. Pero, estaba mirando directamente a él. La grabación se corta. Cuando encontraron la cámara, no había señales de lucha. No había sangre. No había huellas. Solo una última imagen congelada. La silueta. Ahora, justo detrás de él. Y desde esa noche. Hay algo que todos los que entran al bosque dicen sentir. No importa cuánto corran. No importa cuánto griten. Siempre hay un momento en el que entienden la verdad. Eso no te sigue. Te espera. Durante años. La gente creyó que ese bosque estaba ligado a la Llorona. Los llantos, los susurros. Las voces en la oscuridad. Todo parecía encajar. Pero había algo que no coincidía. La Llorona llora por sus hijos. Se lamenta, se repite. Pero esto observaba. Esto aprendía. Esto imitaba. Un investigador decidió ir más allá. No buscaba pruebas. Buscaba respuestas. Revisó archivos antiguos. Registros olvidados. Historias que nunca debieron salir a la luz. Y encontró algo que nadie había conectado antes. Décadas atrás. Mucho antes de las primeras desapariciones. Hubo un caso. Un grupo de excursionistas, 6 personas. Entraron al bosque y nunca regresaron. La búsqueda duró semanas. Cuando finalmente encontraron algo, no fue lo que esperaban. No había cuerpos completos. No había señales claras de ataque. Solo partes. Y algo más. Marcas en los árboles. Altas, demasiado altas para haber sido hechas por humanos. Como si algo hubiera estado observándolos desde arriba. El caso fue cerrado. Sin explicación. Sin culpables. Olvidado. Hasta que alguien notó un detalle. En los reportes. Se mencionaba que uno de los excursionistas llevaba una grabadora. Nunca fue encontrada. Hasta ahora. El investigador la consiguió. Después de años, escondida entre evidencias selladas. Nadie había querido escucharla. Decían que quienes lo intentaban no terminaban el audio. Aún así, decidió hacerlo. Presionó play. Al inicio, risas. Conversaciones normales. Personas disfrutando del bosque. Pero poco a poco, algo cambia. Uno de ellos dice: ¿escucharon eso? Silencio. Luego, otra voz.
Parece un niño. Un llanto lejano. Débil, arrastrado por el viento. Debe estar perdido. Ese fue el error. Porque decidieron seguir el sonido. Y el audio se vuelve inestable. Pasos rápidos. Ramas golpeando. Respiraciones agitadas. El llanto cada vez más cerca. Pero ya no suena igual. Empieza a romperse. A distorsionarse. Como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Tratando de formar un solo sonido. Entonces, uno de ellos grita. Eso no es un niño. Demasiado tarde. El caos comienza. Gritos. Cosas moviéndose alrededor. Algo golpeando los árboles. Y en medio de todo. Una voz. Clara. Perfecta. Imposible. ¿Por qué vinieron? No era un susurro. No era un eco. Era directa. Cerca. Demasiado cerca. El audio termina con un sonido húmedo. Y luego, nada. El investigador dejó de escuchar. Pero ya era tarde. Porque algo en ese audio no solo había sido grabado. Había sido transmitido. Esa noche, el investigador no salió de su casa. Pero sus vecinos sí escucharon algo. Pasos dentro de su hogar. Moviéndose lentamente. De habitación en habitación. Como si alguien estuviera aprendiendo el lugar. A la mañana siguiente. La puerta estaba abierta. La casa, vacía. Y sobre la mesa. Su grabadora. Reproduciendo una y otra vez. El mismo mensaje. Ahora, tú también estás aquí. Desde ese momento. Nadie volvió a investigar el bosque. No oficialmente. Pero las historias no desaparecieron. Cambiaron. Porque ya no eran solo relatos de personas que entraban y no regresaban. Ahora había algo peor. Personas que nunca fueron al bosque. Empezaron a escucharlo. Primero, eran detalles pequeños. Un susurro mientras intentaban dormir. Un sonido leve en medio del silencio de la madrugada. Nada claro. Nada que pudieran explicar. Hasta que empezaron a reconocer algo. Las voces no eran desconocidas. Eran familiares. Un hombre juró escuchar a su madre, llamándolo desde la sala. Aunque ella había muerto hacía años. Una mujer escuchó a su hijo, pidiéndole ayuda desde el pasillo, mientras él dormía en la habitación. Y todos, absolutamente todos, describían lo mismo después. Ese momento exacto, en el que la voz dejaba de sonar correcta. Una palabra mal pronunciada. Un tono ligeramente roto. Una pausa donde no debería haber ninguna. Como si algo estuviera imitando. Pero aún no lo hiciera perfecto. Y entonces venía el silencio. Un silencio pesado. Porque en ese punto ya sabían la verdad. Eso no era quien parecía. Hubo un caso que nadie logró olvidar. Un joven recibió un audio en plena madrugada. Era de su mejor amigo. El mensaje era simple. Estoy afuera, abre la puerta. Pero había un problema. Su amigo estaba viajando en otro país. A miles de kilómetros. El joven dudó. El audio volvió a reproducirse solo. Esta vez, más insistente. Sé que estás ahí, puedo verte. El corazón se le detuvo por un segundo. Porque él no había dicho dónde estaba. Ni había respondido. Y aún así, eso sabía. Se acercó lentamente a la puerta. No la abrió. Miró por la mirilla. Y lo que vio lo persiguió para siempre. Era su amigo.
Exactamente igual. La misma ropa. El mismo rostro. Pero, había algo mal. No parpadeaba. No se movía. Solo estaba ahí. Sonriendo. Demasiado. Como si la sonrisa no supiera cuándo detenerse. Entonces, el teléfono vibró otra vez. Un nuevo audio. Pero esta vez no venía de afuera. Venía de dentro de la casa. «¿Ya abriste?». El joven gritó. Retrocedió. Y en ese instante, la figura frente a la puerta desapareció. No corrió. No se movió. Simplemente dejó de estar. Como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche no durmió. Nadie en esa casa volvió a dormir tranquilo. Porque desde ese día, los sonidos no se quedaron afuera. Se quedaron dentro. Pasos en el techo. Respiración detrás de las paredes. Susurros justo antes de cerrar los ojos. Y siempre el mismo patrón. Siempre la misma intención. No entrar por la fuerza, sino hacerte creer que ya está adentro. ¿Y hay algo que todos los casos tienen en común? Algo que nadie logra explicar. Todo comienza después de escuchar. Después de oír un audio. Después de prestar atención. Después de quedarse hasta el final. ¿Por qué eso? No caza como un depredador normal. No corre detrás de ti. No te persigue. Te estudia. Te aprende. Te escucha. Hasta que puede ser tú. Y ahora, ya lo sabes. No es una historia cualquiera. No es solo un relato de terror. Es una advertencia. Porque todo lo que escuchaste tiene algo en común. Nadie escapó. No los que entraron al bosque. Ni los que intentaron entenderlo. Ni siquiera los que solo escucharon. Porque el bosque no es solo un lugar. Es una puerta. Y lo que vive ahí no está atrapado. Está aprendiendo. Adaptándose. Acercándose. Cada voz que escuchó. Cada miedo que sintió. Cada historia como esta. Lo hace más fuerte. Más preciso. Más humano. Y ahora. Ya escuchó la tuya. Tal vez no pase nada hoy. Ni mañana. Pero cuando escuches algo. Cuando alguien te llame. Cuando un sonido no encaje del todo. Recuerda esto. No respondas. No mires. No abras. Porque en el momento en que lo hagas, ya será tarde. Silencio final maíz longo. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios. Yo no escuché nada. Y suscríbete al canal. Porque esta no fue la última historia. Apaga la pantalla. Y escucha con atención. Porque a veces, el verdadero terror no termina cuando el video acaba,